Hola hermanos y hermanas de, de Chilpan, hermanos y hermanas de Chinconcuac, hermanos y hermanas del Rosario, hermanos y hermanas de Pachuca, hermanos y hermanas de Chahuento, que el Señor les bendiga. Bueno, antes de entrar al tema, quiero avisarles que ya empezamos varones, todos los varones empezamos todos los lunes. Empezamos este lunes y vamos a continuar durante varios lunes reuniéndonos para alabar a Dios juntos los varones y escuchar su palabra. Y empezamos a las 7 de la noche, terminamos a las 9. Y también las damas ya empezaron todos los martes de 9 a 11 de la mañana. Así es que no se pierdan esta bendición, varones y varonas, no se pierdan esta bendición que ya tenemos nuevamente, ¿verdad? Porque debido a la pandemia pues tuvimos que dejar de congregarnos. Y fueron más de 2 años y 3 meses, un poquito más, un poco menos, no lo sé, pero fue mucho tiempo. Pero ya tenemos esa bendición de volver, ya regresamos, no se pierda la bendición, los esperamos los lunes a las 7 a los varones y los esperamos a las damas los martes a las 9 de la mañana. De igual forma les aviso, hermanos, que les pido una disculpa por ahí, pero debido a que el tiempo ya se nos vino encima y nos faltan muchas cosas por preparar y tener listas para la cena de matrimonios que teníamos planeada el día 26 de este mes. Bueno, pues perdónenme, pero vamos a tener que posponerla para julio 24, para que de esa manera también podamos tener mejores resultados y tengamos un poco más de tiempo para invitar a más matrimonios y de esa manera lo aprovechen y podamos hacerle llegar esta palabra que va a servir para que los matrimonios puedan sanar su relación, puedan mejorar su forma de vida, puedan mejorar su forma su vida en familia, ¿verdad? De acuerdo a la palabra. Yo sé que para los varones y para las mujeres que van a inscribirse a este evento de matrimonios les va a ser de mucha bendición porque estamos orando y estamos clamando que el Espíritu Santo obre en los corazones de todos aquellos que vengan y sane el corazón y restaure y bendiga y dé dirección y sabiduría para que los matrimonios seamos edificados con prudencia y con sabiduría, porque así dice la Biblia que se edifica una familia con prudencia y sabiduría, la cual espero que ese día Dios nos dé y la siembre en nuestros corazones para que nos vayamos de este lugar ese día después de la cena, bendecidos y con la oportunidad de edificar nuestra casa de acuerdo a la voluntad de Dios y de esa manera seamos familias bendecidas. Que el Señor les bendiga. El tema que les voy a compartir le puse como título la obediencia a Dios. Obediencia con la cual Dios ha batallado tanto con el pueblo de Israel y ha batallado con todos nosotros. Dios espera que nosotros seamos obedientes, pero muchos, aunque ya conocemos la palabra, a veces somos obedientes a medias, a veces ni siquiera somos obedientes en nada, a veces hacemos lo que se nos quiere, lo que queremos sin tomar en cuenta a Dios, y eso es muy grave. Máximo cuando decimos creer en un Dios que es omnisciente, omnipotente, máximo cuando creemos que Dios es el creador de los cielos y la tierra y no hay obediencia, y con eso ha batallado nuestro Padre Dios con nosotros, como a veces batallamos nosotros con los hijos. También Dios batalla con su pueblo y precisamente el tema es precisamente para que cada uno de nosotros podamos ser obedientes al Señor. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora en el nombre de Jesucristo, oramos a ti, Señor, para suplicarte que nos uses como instrumentos para hacer llegar tu palabra a tus hijos y a tus hijas que están ahí en casa, y oramos para que esta palabra pueda quedar bien sembrada en sus corazones y cumpla el propósito para lo cual tú lo envías, que haya obediencia en el corazón de la esposa, que haya obediencia en el corazón del esposo, que haya obediencia en el corazón de los hijos, de las hijas, que haya obediencia en los viudos y en las viudas, que haya obediencia, Señor, en nuestro corazón hacia ti cada día, porque en la obediencia tú nos envías las bendiciones que tú has declarado a través de tu palabra que llegarán a los obedientes. Ora a ti, Padre, para que esta palabra pueda quedar bien sembrada y cada uno de tus hijos, sin que nadie les obligue, puedan ser obedientes y podamos ser obedientes a tu palabra, porque ahí está la clave que tú nos das a través de tu palabra para que nos vaya bien
y para que formemos familias felices, congregaciones felices. Señor, obra en el corazón de tus hijos y en el mío, para que juntos podamos tener en nuestro corazón la fe suficiente y el temor de Dios suficiente para ser obedientes a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la obediencia a Dios, de acuerdo al diccionario bíblico, significa respetar y acatar y cumplir la voluntad de Dios. La obediencia a Dios es una entrega total a su voluntad y es o debe de ser el resultado de oír atentamente y con humildad la palabra de Dios. Como lo vimos en el tema que compartimos el lunes y el martes con los varones y con las varonas, basados en el libro de Proverbios capítulo 8, verso 34, que dice: bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. De acuerdo a este verso, la Biblia, traducción Reina Valera, para tener las bendiciones de Dios es muy importante y necesario oír la palabra de Dios. Pero me gusta más cómo lo dice la Biblia, traducción del lenguaje actual. Dice: si todos los días vienes a mi casa y escuchas mis enseñanzas, Dios te bendecirá. De acuerdo al verso que acabamos de leer, este es uno de los requisitos para tener la bendición de Dios: escuchar su palabra siempre. Y es muy importante y necesaria escuchar la palabra de Dios, porque de esa manera se adquiere la fe. Como está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es muy importante escuchar la palabra de Dios atentamente y sin distracciones, pues de esa forma es como se adquiere la fe. Y no solo la fe, también se adquiere el temor a Dios, como lo dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 12, verso 13, dice: el fin de todo discurso oído es este. Hermano, hermana, escuche atentamente lo que el Señor dice a través de este versículo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. De acuerdo a este verso y a lo que dice Romanos 10, 17, yo diría que el fin de toda predicación o enseñanza bíblica y escuchada con atención tiene un fin: que tengamos fe y temamos a Dios, para que lo demostremos siendo obedientes al Señor. Es muy necesario escuchar la palabra de Dios para tener fe, y es muy necesario escuchar la palabra de Dios para tener temor a Dios. Dos requisitos necesarios, dos requisitos para ser obedientes a la palabra. Sin estos dos requisitos nadie es obediente a la palabra de Dios ni a Dios mismo. En esto radica la importancia de escuchar la palabra de Dios siempre, porque es así como se adquiere la fe, sin la cual nadie puede obedecer o agradar a Dios, como está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 11, verso 6, hasta el punto y coma dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Hasta ahí nada más. El objetivo de esta parte de leer esta parte del verso es precisamente que quede bien claro en nuestro corazón que si no escuchamos la palabra de Dios no vamos a tener la fe que se necesita, que si no escuchamos la palabra de Dios tampoco vamos a tener el temor de Dios que se necesita para hacer lo que a Dios le agrada. Aquí dice en este verso: pero sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Y en esto radica la importancia de escuchar la palabra de Dios, pues así es como se adquiere también el temor a Dios, sin el cual nadie puede ser obediente a Dios, sin el cual nadie puede vivir en santidad. La segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Si no hay temor a Dios, no hay santidad. Si no hay santidad, es porque no hay obediencia. Y tanto la fe viene por el oír la palabra,
como también el temor a Dios viene por escuchar atentamente la palabra del Señor. Es muy importante que usted, hermano y hermana, se venga a escuchar la palabra de Dios en varones, se venga a escuchar la palabra de Dios en damas, se vengan a escuchar la palabra de Dios en domingo, y juntos también tengamos un tiempo de comunión con Dios para alabar y adorar a aquel que lo merece, aquel que todo lo puede, aquel que hace milagros y maravillas. Entonces, hermanos, sería uno de los objetivos de este tema, que escuchemos la palabra de Dios para que tengamos fe, tengamos temor y seamos obedientes al Señor. En el contexto, la carta hace mención de algunas promesas que Dios hace a los que sean obedientes. Y es por ello que el escritor dice, en otras palabras: así que, amados, porque tenemos muchas promesas de parte de Dios, limpiémonos de todo pecado, perfeccionando la santidad en el temor a Dios, o perfeccionando la santidad siendo obedientes a Dios. Dos elementos muy, pero muy importantes, y que van de la mano, o que nos llevan de la mano para ser obedientes a Dios: fe y temor al Señor. La obediencia, que ese es el objetivo de tener fe y tener temor a Dios, la obediencia. Y la obediencia es un valor o virtud muy importante para las buenas relaciones. Repito, la obediencia es un valor o virtud muy importante para las buenas relaciones laborales, familiares, conyugales, congregacionales y para la convivencia en general. Valor que se adquiere de escuchar atentamente la palabra del Señor. En una familia donde todos son obedientes, hay un gran ambiente y hay grandes bendiciones. En una empresa donde todos son obedientes, hay buen ambiente y grandes bendiciones. En un matrimonio en donde los dos son obedientes, hay buen ambiente y grandes bendiciones. En una congregación donde todos son obedientes, pues hay un gran ambiente y es una congregación bien bendecida. Bíblicamente, la obediencia se refiere a cumplir y aceptar la voluntad de Dios para que haya buenas relaciones matrimoniales, familiares, congregacionales, laborales, y para que de esa forma seamos una bendición y tengamos derecho a las bendiciones que Dios ha prometido a los que le obedecen. Si no hay obediencia, no hay bendiciones. Hasta a los papás se lo decimos a los hijos: si no obedeces, no te doy esto. O a las hijas: si no obedeces, no te doy esto. Pero si eres obediente, cuenta con ello. Y el Señor es lo mismo que nos dice a nosotros, como se lo dijo al pueblo de Israel en aquel entonces. Y está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 2, que dice, usted puede leer, hermano, hermana, usted puede leer todo el capítulo. Ahí habla acerca de las bendiciones que Dios da a los que le obedecen, y son muchas, pero también habla de las maldiciones que vendrán sobre todos los que desobedecen, y son muchas también. Así es que más nos vale ser obedientes. Lea usted el capítulo 28 en casa. Yo solamente voy a leer el versículo 2 del capítulo 28 en esta ocasión. Dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Y obviamente la pusieran en práctica. De acuerdo al tema, obediencia es acatar las órdenes y cumplir y aceptar y hacer lo que se nos mande o pida. En otras palabras, es hacer la voluntad de Dios, es vivir de acuerdo a su palabra. En todas partes y bajo cualquier circunstancia tenemos que ser obedientes a Dios, en todas partes y bajo cualquier circunstancia. Podríamos tomar como ejemplo a Job, que a pesar de todo lo que sufrió, este hombre fue obediente a Dios, no pecó contra Dios, y al final Dios lo bendijo al doble. Podemos tomar la obediencia de Daniel, que a pesar de estar en peligro su vida, él obedeció a Dios y fue echado al foso de los leones, y los leones no le hicieron nada. Ahí está, es un ejemplo de la bendición de Dios.
sobre los que le obedecen, los protege del león rugiente, del mismo diablo, y les bendice dándoles lo que va necesitando cada quien. La obediencia debe de ser de todo corazón, no con la mitad del corazón, no a medias, sino con todo. Eso quiere decir que siempre lo debemos de obedecer, aunque nos llaman radicales, hermano, aunque te llamen radical, hermano, aunque te llamen radical, hermano. Tenemos que ser obedientes en todo y en todo lugar. Tal como Dios se lo dijo a Josué y al pueblo de Israel, después de liberarlos de Egipto, les dijo que cuando entraran a tomar la tierra prometida, tendrían que ser obedientes de todo corazón, como está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 26, verso 16, dice: el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Tenemos que ser obedientes radicales, aunque te llamen exagerado, como sea, donde quiera que te llamen, porque el obediente da buen testimonio en todas partes. El obediente no hace mal a los que le rodean. El obediente siempre genera un buen ambiente y atrae bendición sobre ese lugar y sobre su vida. En la Biblia Nueva Traducción Viviente dice: hoy el Señor tu Dios te ordena obedecer todos sus decretos y ordenanzas, así que asegúrate de obedecerlo de todo corazón. Y con este verso también quiero hablarle a ustedes, a su corazón, de aquellos que están allí en casa. Asegúrense, hermanos y hermanas, jóvenes, niños, niñas, ancianos, viudos y viudas, asegúrense de estar obedeciendo a Dios de todo corazón, como Dios le dijo al pueblo de Israel antes de entrar a tomar la tierra prometida. Les dijo: el Señor tu Dios te ordena obedecer todos tus decretos y ordenanzas, así que asegúrate de obedecerlo de todo corazón. Y eso mismo también es para usted y para mí. Asegúrense de estar obedeciendo a Dios de todo su corazón. La obediencia a Dios es necesaria. Es el precio que debemos de pagar para que todo nos salga bien y prosperemos en todo. Y para eso no hay que dar dinero, no hay que pagar dinero para ser obedientes. Solo hay que obedecer a Dios. Y de esa manera van a venir sobre ustedes y sobre mí las bendiciones prometidas por el Señor. No hay nada más importante para Dios que la obediencia. Como no hay nada más, creo yo, como no hay nada más importante para cualquier papá que tiene hijos, que sus hijos le obedezcan. Pues de esa forma, no solo se demuestra que se tiene fe o que tenemos temor a Dios. De esa forma también demostramos que amamos al Señor, porque no hay forma de mostrar a Dios que le amamos, no hay forma de mostrar a Dios que tenemos fe, no hay forma de mostrar que tenemos temor a Dios, no hay forma, repito, que demostremos que amamos a Dios, más que a través de la obediencia, como está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, que dice: si me amáis, guardad ¿qué? Mis mandamientos. Eso es lo que más le agrada a Dios, del hombre o mujer: su fe, su temor a Dios y su amor, demostrándolo con su obediencia. No hay otra forma de demostrar que amamos a Dios, no hay otra forma de demostrar que creemos en Dios, no hay otra forma de demostrar que le tememos a Dios más que a través de la obediencia. Tenemos el caso y ejemplo de lo que no debemos de hacer. El primer rey de Israel, llamado Saúl, al cual Dios le había dicho por medio del profeta Samuel que fuera a la guerra contra los amalecitas y que destruyera todo y que no tomara nada de ellos, nada, ni animales, ni oro, nada. Y así fue. Samuel fue y habló con el rey Saúl, le dijo: ve a la guerra, pero no tomes nada, no agarres nada, absolutamente nada de ellos. Y sin embargo, yo creo que tanto el rey Saúl como el pueblo de Israel
creyeron que estaban haciendo la voluntad de Dios y no obedecieron, pues trajeron vivo al rey de los amalecitas y escogieron los mejores animales. ¿Qué pasó aquí? ¿Acaso Dios estaba mal? ¿O acaso Dios no les había hablado clarito acerca de lo que deberían de hacer cuando fueron a la guerra? ¿Acaso Dios estaba mal? No, claro que no. Dios, al ver lo que hizo Saúl y el pueblo de Israel, que no le obedecieron, habló con el profeta Samuel y le dijo: me pesa haber puesto a Saúl por rey. No me hace caso ni me obedece. Samuel fue a buscar al rey Saúl para decirle: ¿qué has hecho? Y este le respondió: lo que Dios me mandó. Solo traje al rey de los amalecitas y los soldados escogieron lo mejor de los animales para sacrificarlo en honor a Dios. Para el rey Saúl y para el ejército de Israel, a lo mejor no les pareció que lo que hicieron era malo. Repito, para el rey Saúl y para el ejército de Israel no les parecía malo el haber traído los mejores animales para ofrendarlos a Dios. Pero eso no fue lo malo o grave. Lo malo y muy grave fue que el rey Saúl recibió instrucciones claramente de parte de Dios a través del profeta Samuel de no traer nada ni tomar nada de los amalecitas, y no obedeció. No obedeció a Dios. Eso fue lo grave. Tal y como se lo dijo Samuel, y la Biblia dice, vamos a ver qué dice la Biblia, y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versos 22 y 23. Esto que vamos a leer es lo que Dios le dijo a Samuel, que le fuera a decir a Saúl. Y le dijo Samuel a Saúl: a Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Y es tan malo como el adorar a ídolos o dioses falsos. Como tú no quisiste obedecer, Él te ha desechado para que ya no seas rey. La desobediencia. Aunque el rey Saúl creyó estar haciendo lo correcto, no, él desobedeció. Dios le había dado claramente instrucciones de no tomar nada de sus enemigos después de ser derrotados. ¿Y qué hizo? Se trajo al rey y se trajeron animales, que es que para ofrecerlos a Dios. Para Dios es más importante la obediencia, o que se le obedezca, que ofrecerle cualquier tipo de ofrendas. La obediencia a Dios no se puede cambiar por otra cosa, ni por ofrendas, ni por trabajos exagerados que hagamos. Dios espera que usted y yo le sirvamos y vivamos siendo obedientes a su palabra. Eso es lo más agradable delante de Él. Saúl creyó que ofrecerle el sacrificio de los animales iba a ser del agrado de Dios. No. Dios le hizo saber a través del profeta Samuel que lo que más le agradaba a Dios era la obediencia, no los sacrificios de animales. La obediencia a Dios es muy importante para asegurar la entrada al reino de Dios, no solamente para que tengamos todas las bendiciones que Dios ha prometido a los que lo obedecen, también es necesaria para asegurar la entrada al reino de Dios en el futuro. Cabe señalar que cuando alguien se arrepiente y recibe a nuestro Señor Jesucristo en su corazón, recibe como regalo la salvación de su alma. Ya te la regaló Dios. Yo creo que así como tú le regalas a un niño una bicicleta nueva y le dices: cuídala, la tiene que cuidar, si la descuida se la roban.
Así también es la salvación del alma. Una vez que ya la tenemos que cuidar. ¿Cómo? Siendo obedientes a Dios en todo. Y no solo por cuidar la salvación, sino para que todo nos salga bien. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿en dónde? En los cielos. La obediencia es lo más agradable delante del Señor. No hay otra cosa que le agrade más a Dios que la obediencia. Como cualquier padre, que no hay otra cosa que más le agrade que sus hijos sean obedientes, que sus hijas sean obedientes. Y la obediencia sirve precisamente para cuidar ese regalo que Dios nos dio, nuestra salvación, y también para cuidar las bendiciones que Dios ha prometido a los que le obedecen. Por eso dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo diría de otra manera, no todo el que me dice Señor, Señor tendrá las bendiciones prometidas de Dios, sino solo aquellos que hacen la voluntad del Señor. No hay de otra. La obediencia significa aceptar la voluntad de Dios y hacerla para que haya buenas relaciones laborales, matrimoniales, familiares, congregacionales, y para que de esa forma tengan y tengamos las bendiciones que Dios ha prometido a los que lo obedecen. Como está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 28, versículo 2, que dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios, si oyeres la voz del Señor tu Dios. La obediencia de un papá, la obediencia de una mamá, la obediencia de las hijas, la obediencia de los hijos, la obediencia de las viudas, la obediencia de los viudos, la obediencia de los solteros y solteras, o de cualquiera, es básica para que todo nos salga bien y para que seamos felices. Nuestro Señor Jesucristo un día dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. O en otras palabras, bienaventurados los que obedecen a Dios. Eso lo puede usted encontrar en el Evangelio de Lucas capítulo 11, verso 28. Es algo que gritó Jesús un día cuando escuchó una mujer decir, bienaventurada la mujer que te parió y la mujer que te amamantó. Y Jesús dijo, no, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No hay otra forma de agradar a Dios más que siendo obedientes al Señor. En una ocasión, y no hay otra forma de tener las bendiciones de Dios más que siendo obedientes a Dios. Y no hay otra forma de cuidar la salvación del alma más que siendo obedientes al Señor. La obediencia trae las bendiciones que Dios ha prometido. Y Dios no es mentiroso. Si Él promete bendecir a los obedientes, los va a bendecir. Entonces, si usted quiere bendiciones, si usted quiere tener familias con un buen ambiente y bendecidas, tiene que haber obediencia en el papá, en el abuelo, en la mamá, en la abuela, en el hijo, en la hija, en el nieto, en la nieta, en todos. En una ocasión escuché una predicación judía y en esta predicación el rabino dio un ejemplo acerca de lo importante que es la obediencia a Dios y usó como ilustración a un grupo de jóvenes judíos que iban a salir de vacaciones. Y él decía, y estos jóvenes que van a salir de vacaciones, uno de ellos, su padre solo le dio $7,500, la mitad de lo que llevaban los demás. Y este joven le dijo a su padre, no me va a alcanzar, papá, dame los otros $7,500. Y el padre no le dio nada. Y sí le estuvo diciendo, en cuanto llegues allá, abres el libro de los Salmos. Y ya estando de vacaciones, este joven
el dinero le empezó a faltar. Y el joven, hablando por teléfono, le exigía a su papá: papá, envíame los otros $7,500. Y el papá no le envió nada, solo le repetía: abre el libro de los Salmos. El joven le volvió a hablar: papá, mándame dinero, ya no tengo. Y el papá le decía: abre el libro de los Salmos. Y así estuvo durante varios días. Y el papá siempre le dijo: hijo, abre el libro de los Salmos. Y el hijo, duro y dale: envíame el dinero. Y el padre, duro y dale: abre el libro de los Salmos. El joven nunca abrió el libro de los Salmos. Cuando regresaron, el joven, indignado, le reprochaba a su padre. Y el padre le dijo: tráeme tu Biblia. Te dije que abrieras el libro de los Salmos y no lo hiciste, no me obedeciste. Si hubieras obedecido, no te habría faltado nada, porque aquí en el libro de los Salmos te puse los otros $7,500. Hermanos y hermanas, este es un mensaje de lo importante que es el obedecer a Dios. En la obediencia están las bendiciones para que no nos falte nada y todo nos salga bien. Para formar familias felices, congregaciones felices, empresas felices, para crear un buen ambiente en cualquier lugar, se requiere que todos sean obedientes. Y si queremos las bendiciones que Dios ha prometido a los que le obedecen, hay que ser ¿qué? Obedientes. Este chico que se fue de vacaciones, se le acabó la lana. Si él hubiera obedecido, hubiera abierto el libro de los Salmos, lo primero que hubiera encontrado ahí es el dinero que él necesitaba y que le estuvo pidiendo a su padre. En conclusión, hermano y hermana, es muy importante escuchar a Dios o su palabra, porque del estar escuchando atentamente la palabra de Dios se adquiere la fe y el temor a Dios. La fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin fe es imposible obedecer a Dios. Es importante escuchar la palabra de Dios, porque así se adquiere también el temor a Dios, sin el cual nadie puede vivir en santidad, sin el cual nadie podría ser obediente a Dios. Y la obediencia es la única forma de demostrar que tenemos fe. La obediencia es la única forma de demostrar que tenemos fe, que tenemos temor a Dios y que amamos a Dios. No hay otra forma de demostrar que tenemos fe, que amamos al Señor y que tenemos temor a Dios, más que la obediencia. ¿Cuántas veces nos podríamos estar jactando de ser obedientes? ¿Cuántas veces nos podemos estar jactando de que tenemos mucha fe? ¿Cuántas veces nos podemos estar jactando de que tenemos muy temor a Dios? ¿Cuántas veces nos podemos estar jactando de que amamos a Dios? Y hasta lo cantamos. Pero cuando desobedecemos al Señor, estamos demostrando todo lo contrario. Es muy importante que ustedes y yo tomemos este mensaje como un mensaje directo de Dios a su corazón. Queremos ser bendecidos. Queremos tener ambientes agradables en casa, en la iglesia, en el trabajo y en cualquier parte. Hay que ser obedientes a Dios. Queremos las bendiciones que Dios promete. Tenemos que ser obedientes en todo. Aunque te llamen santurrón, santurrona, aunque te llamen como te llamen, tenemos que ser obedientes a Dios, porque Dios nos llamó para bendecirnos, pero también nos dice cómo obtener esas bendiciones a través de la obediencia, y esa obediencia se adquiere a través de escuchar atentamente la palabra de Dios una y otra vez, porque así se adquiere la fe, así se adquiere el temor a Dios. Y así se va a demostrar que amamos a Dios, siendo obedientes a su palabra. La obediencia es un valor o virtud muy importante
para las buenas relaciones laborales, familiares, conyugales, congregacionales y para la convivencia en general. Valor que se adquiere de escuchar atentamente la palabra del Señor. Así que no hay de otra. La obediencia a Dios es necesaria y básica para que tengamos las bendiciones que Dios ha prometido a los que le obedecen. Y no como el rey Saúl o como este joven que no quería que le faltara nada, pero nunca obedeció a su padre. Así que si queremos que todo nos salga bien y que no nos falte nada, hay que obedecer a Dios y no le estemos reprochando nada a Dios. Solamente hay que revisar. Cuando tienes algo que reprocharle a Dios, quiere decir que no tienes lo que tú quieres o lo que tú has pedido, lo que tú necesitas. En lugar de reprocharle a Dios eso, hay que revisar si estamos siendo obedientes, hay que revisar si no hay que corregir algo y hay que corregirlo. Hermano, hermana, que estás ahí en casa, yo te quiero animar que ahí donde estás, cierres tus ojos y oremos al Señor. Y revises, tanto tú como yo, ¿tenemos esa fe que nos lleva a la obediencia? ¿O decimos creer pero no obedecemos? La fe sin obras no sirve, está muerta, dice el apóstol Santiago. ¿Qué tipo de fe tienes? Si no hay obediencia, tu fe no sirve. Si no hay obediencia en mí, mi fe no sirve. Hermano, hermana, ahí donde estás, cierra tus ojos y revisa si tienes temor a Dios. Si dices tener temor a Dios, pero hablamos cosas que no debemos de hablar, nos ponemos rebeldes, chismeamos, murmuramos, o estamos cometiendo algún pecado, el temor a Dios nos lleva a la santidad. ¿Tememos a Dios? Si tememos a Dios debe haber santidad. Debe haber obediencia en todo al Señor. Hermano, hermana, ahí donde estás, ¿amamos a Dios? ¿Amamos al Señor? La única forma de demostrar que le amamos es siendo obedientes, como lo dijo Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Así es que ahí donde estás, yo te quiero animar a que si ya revisaste cómo está tu fe, qué tipo de fe tienes, si ya revisaste tu temor a Dios, ya revisaste si amas a Dios, si tú reconoces que en algo le has desobedecido, vamos a pedirle perdón a Dios. Dios es amor, Dios nos ama. Él quiere darnos todo lo que necesitamos. Él quiere bendecirnos, Él quiere que estemos bien. Pero Él ha batallado con el pueblo de Israel desde el principio de la creación, ha batallado con el hombre y la mujer. A Adán y Eva le dijo Dios: no coman de ese árbol. Y ahí van de metiches y se comen. Y le hacen caso mejor al diablo que a Dios y comen del árbol. Y de ahí fueron echados del huerto del Edén. Dios le dijo a Saúl: no tomen nada de ahí del ejército derrotado, y fue y se trajo al rey y se trajo animales, que es que para ofrecerlos a Dios. Hermano, hermana, Dios ha batallado con el hombre desde el principio de la creación en su obediencia. Pero Dios ama al hombre, Dios ama a la mujer, Dios ama al joven, Dios ama al niño, Dios ama a la viuda, al viudo, a la mujer sola, al hombre solo. Pero tienes que dejar el pecado y tienes que pedir perdón por aquello que estás haciendo y dejar de hacer aquello que estás haciendo que es malo, que no le agrada a Dios. Y una vez que le pidas perdón a Dios, vamos a orar y vamos a pedir que Dios te bendiga de acuerdo a sus promesas y a su palabra, y yo estoy seguro que las bendiciones de Dios van a caer sobre tu vida con el simple hecho de que hoy te arrepientas y te comprometas con Dios a ser obediente en todo, no nomás en un poquito, no nomás en una cosa, en todo. Si somos cristianos en el templo y nos portamos como cristianos en el templo, tenemos que portarnos como cristianos en casa, tenemos que portarnos como cristianos en el trabajo, tenemos que portarnos como cristianos en el deporte, tenemos que portarnos como cristianos en el centro vacacional, en el club deportivo, en el cine, en cualquier lado. Tenemos que portarnos como cristianos, porque un cristiano es obediente. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si tú reconoces que has fallado delante del Señor, pídele perdón. Dios te ama. Dios te está hablando hoy a través de este tema.
Dios ha batallado con la obediencia de los pastores, Dios ha batallado con la obediencia de los reyes y sacerdotes desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Dios ha batallado con las esposas como batalló con Eva. Dios ha batallado con la obediencia de los esposos como batalló con la obediencia de Adán. Dios ha batallado con la obediencia de los hijos como batalló con la obediencia de Caín y de Abel. Dios ha batallado con la obediencia de los reyes como batalló con la obediencia del rey Saúl y del pueblo de Israel. Y si desde el principio ha batallado, sigue batallando Dios con la obediencia del hombre hacia Dios, de su iglesia hacia Él. Yo te animo, hermano, ahí donde estás, a que le pidas perdón al Señor, a un Dios tan bueno y amoroso, a un Dios que nos ha dado promesas tremendas y que quiere bendecirnos. Y la ha batallado como batallan los papás con sus hijos que no obedecen. Pero Dios es más paciente que papá y mamá en la tierra. Dios es más paciente porque Dios es amor y el amor es paciente. Y el amor no busca lo suyo, busca el bien de los otros. Y es tanto el amor de Dios que busca tu bien, tuyo y mío. Tanto así que envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar por nuestros pecados. Y hoy solamente tenemos que pedir perdón. Y en cuanto usted pide perdón, Dios le perdona. Y una vez que ya pide perdón, Dios le puede dar a usted lo que usted necesita, porque el Señor es tanto el amor de Dios que dice que la Biblia, que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo dio en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no te va a dar Dios todo lo que tú necesitas? Pero tienes que ser obediente. Así es que vamos a pedirle perdón a Dios, y después que le pidamos perdón a Dios, vamos a pedir que Dios bendiga tu vida y te dé lo que necesitas, aunque sea un milagro lo que necesites. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora has tocado nuestros corazones, Señor, porque revisando tu palabra, cuánto has batallado para que el hombre y la mujer te obedezcan. Y en la obediencia están las promesas de bendición. Y no somos obedientes, a pesar ya conocer tu palabra, tener cursos, tener muchos años de haber leído la Biblia, 10, 15 años. Señor, tú sigues batallando con nosotros porque no obedecemos al 100 como tú quieres. Por eso yo desde este lugar te pido perdón, como también tus hijos y tus hijas allá en casa te estarán pidiendo perdón, porque seguramente algunos no estamos obedeciendo al 100, a lo mejor no más al 50%, otros estaremos obedeciendo al 90% o al 10% o al 5%, otros a lo mejor ni siquiera obedecemos, vamos y escuchamos la palabra y no la obedecemos. Señor, perdónanos a todos los que somos tus hijos y no obedecemos tu palabra. Perdónanos, perdona a los que han sido desobedientes en la forma de hablar, perdona a los que hemos sido desobedientes en la forma de juzgar a los demás, perdónanos a los que hemos sido desobedientes en lo que debemos de mirar y lo que no debemos de mirar, perdónanos a los que hemos sido desobedientes con nuestras acciones. Señor, tú las conoces de cada quien. Ten misericordia, Señor, y perdónanos a todos los que hemos fallado y a los que no hemos sido obedientes al 100, perdónanos, porque ese 1 o ese 2 o ese 3 o ese 5% en el que hemos sido desobedientes nos separa de tu presencia y nos excluye de las promesas y las bendiciones que tú das a los que te obedecen. Perdónanos, Señor, perdónanos, porque está escrito en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, y la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos limpia de todo pecado. Perdónanos, Señor, y límpianos de toda nuestra maldad con la sangre del Cordero, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y si usted ahí en casa ya le pidió perdón a Dios, créalo, ya Dios le perdonó, ya quedó borrado su pecado. Ahora pídale al Señor ese milagro, ahora pídale a Dios esa bendición que usted necesita, pídasela. O sea, yo se los digo desde aquí, pero Dios lo dice a través de su palabra: el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que toca se le abre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá.
Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos dio en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Clama al Señor, no dudes. Tenemos fe, demostrémosla creyendo que Dios nos puede dar lo que necesitamos si se lo pedimos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos a ti, Padre Dios, para pedirte desde este lugar, como tus hijos y tus hijas estarán pidiéndote desde ahí en sus hogares, después de escuchar la palabra, por esas bendiciones, esas necesidades, porque cubras esa necesidad que tienen tus hijos y tus hijas. Señor, hoy clamamos a ti para que aquellos que no tienen trabajo, Señor, tú les bendigas, bendíceles con trabajo. Bendice a tus hijas, Señor, que no tienen trabajo y que tienen que cubrir las necesidades de sus hijos, porque no hay un papá, no hay un esposo. Bendíceles, Señor, cubriendo su necesidad de trabajo, haciéndole llegar lo que ellas necesitan. Manifiéstate, Señor, para bendecir al hombre que no tiene trabajo, y abre una puerta para que tenga el trabajo. Bendice a los que están enfermos, a los que tienen alguna dolencia, alguna enfermedad. Pon tu mano poderosa sobre ellos y sánales, Señor. Hoy clamamos también por esas familias, esos matrimonios que hoy en día tienen problemas tan fuertes, tan terribles, y que ya en lugar de solucionarlos de acuerdo a tu palabra, están queriendo solucionar de tal manera que le van a agradar al diablo y no a Dios, ni no a ti, Señor. Oramos a ti para que esos matrimonios reciban tu ayuda, Señor, y resuelvan sus situaciones y restauren su relación conyugal, familiar, conforme a tu voluntad y tu Espíritu Santo. Ayúdale, Señor. Manifiéstate con poder, Señor, a los hermanos del Rosario, a los hermanos de Chinconcuac, a los hermanos de Pachuca, de Chagüento, y a todos y cada uno de tus hijos y de tus hijas que son parte de la iglesia de este Centro Cristiano de Chilpan, y aún aquellos que están escuchando este tema. Bendíceles, Señor, cubre su necesidad, escucha la oración que hacemos en este lugar y que cada uno de tus hijos hace ahí en casa, como te lo dijo el profeta Elías. Señor, respóndenos, Señor, respóndenos, que sepa este pueblo que tú eres nuestro Dios, y tú le respondiste, le diste la victoria sobre 450 profetas de Baal. Así clamamos a ti, Señor, para que tú le des la bendición que necesita cada uno de tus hijos y les dé la victoria sobre los 450 problemas que podrían tener en casa y que algunos necesitarían un milagro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Gracias, Dios. Amén. Si es que, hermano, hermana, ahí donde está, después de orar y de clamar a Dios, dele gracias al Señor y espere, y va a ver la gloria de Dios. La paz de Dios sea con ustedes.